siempre lo damos por separado en los otros cursos de fármaco en medicina. Entonces, pues lógicamente son temas tan amplios que de alguna otra manera pues, sintetizarlos en 2 horas es un poco complicado. Entonces traté de pegarlo de alguna forma para que pues, no fuera tampoco muy pesado para ustedes y que comprendamos y tengamos una visión general del tema desde el punto de vista farmacológico. ¿Okay? Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver primero una motivación inicial. Una motivación inicial me refiero yo, ¿verdad? Una explicación de la importancia de este tema. Vamos a ver características de la depresión y la ansiedad, diagnóstico de depresión y ansiedad, tratamiento farmacológico y unas conclusiones. ¿Okay? Entonces, van a ser 5 puntos que vamos a ver durante la clase y mejor empezamos de una vez. A mí me encanta que pregunten, no se preocupen si tienen alguna duda. Yo sé que preguntar entre un grupo de personas a veces es un poco intimidante, será una pregunta tonta, será una pregunta interesante, será que yo no entiendo, el resto sí entienden. Allá ustedes si quieren que haga una pregunta, pero yo preferiría que la hagan, ¿de acuerdo? Si no al final de la clase me dicen. Así que va a ser un tema de este tipo que es un tema bastante bonito. Entonces vamos a hacer esa motivación inicial con respecto a este tema. ¿Okay? ¿Qué les suena? ¿Por qué creen ustedes que es importante este tema? Porque hay cualquier cantidad de temas médicos, ¿verdad? Que se pueden revisar y todo. Personalmente yo siento que ha estado muy en el auge, porque se han presentado muchos casos. Claro. Está muy normalizado. Después de la pandemia, ¿verdad? Inclusive la pandemia fue un periodo muy complicado de la salud mental de las personas. Ya la depresión desde antes venía generando problemas muy fuertes en la población y la ansiedad ni hablemos, ¿verdad? Entonces, al final la ansiedad como un síntoma de la depresión, una ansiedad per se nada más como enfermedad propiamente dicha. Entonces, los medicamentos para ansiedad y los medicamentos para la depresión son los medicamentos más prescritos a nivel mundial junto con antidiabéticos y medicamentos para el dolor y por ahí hipertensivos. Entonces, no es algo simple, ¿verdad? Ustedes van a intentar ser pacientes medicados y estos pacientes medicados van a tener ciertas características y ciertos síntomas que es importante que ustedes analicen y conozcan como profesionales en salud desde el punto de vista de enfermería. Independientemente que ustedes vayan a prescribirlos o no prescribirlos, es un hecho que tienen que conocer de ellos, principalmente como detectores de efectos secundarios, detectores de descompensaciones de los pacientes, ¿verdad? O cuando pueden remitir usted a un paciente profesional para decirle, vea, usted tiene que, o a un médico especialista para ver esto o lo otro. ¿Okay? Entonces, hay que verlo de forma integral desde el punto de vista que hay que pues, pensar en el paciente, que al final puede ser que se pase por los filtros sin que alguien les ponga atención. Allá se está sintiendo frío, por ese lado. Pero este otro, ¿verdad que este otro también hay que generar? Sí, pero... Ah, no, también está. Ok, vamos. Vamos a ver si... ¿Este quién es? Famoso, ¿verdad? Okay. ¿Y por qué es famoso Vincent Van Gogh? Para las la oreja, ¿verdad? Y no era porque le estuviera sobrando la oreja, creo, ¿verdad? Van Gogh tenía un trastorno bipolar con un marcado una marcada tendencia hacia la depresión, ¿verdad? ¿Por qué me gusta siempre utilizarlo como ejemplo? Por lo menos desde el punto de vista de esta frase dicha por él, que le manda una carta a su hermano, Teo, en el cual le dice, en un estado depresivo, lógicamente, leamos lo que dice ahí, estoy muy triste. Entonces podemos marcar la tristeza, una característica de la depresión. Yo creo que cuando hablamos de depresión todos decimos tristeza, tenemos a alguien llorando medio huevadillo, ¿verdad? Okay. Me siento más desgraciado lo que puedo decir. Usualmente la persona bajo depresión le cuesta expresar lo que quiere decir, se siente que no vale nada, ¿no? Y no sé hasta dónde he llegado, no sé qué hacer ni qué pensar, pero deseo vehementemente dejar este lugar. El intento de suicidio o cometer ya suicidio propiamente dicho es un síntoma, o las ideaciones suicidas de las personas con depresión, ¿verdad? Siento tanta melancolía. Melancolía es una como esas palabras de programas viejos, así, ¿verdad? Que son muy melancólicos. Melancolía era, digamos, la expresión que se utilizaba anteriormente para hablar cuando hablábamos de depresión, ¿verdad? En estas épocas. ¿Esta otra quién es? Frida, ¿verdad? Frida decía que nunca pinto sobre mis sueños, yo pinto sobre mi realidad.
Frida Kahlo no era depresiva, Frida Kahlo era esquizofrénica, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven los cuadros de ella, ¿verdad? Eran cuadros bastante extraños, ¿verdad? Y cuando ella dice que nunca pinta sobre sus sueños, sino sobre su realidad, es que los pacientes esquizofrénicos viven otra realidad muy diferente, ¿verdad? O más bien su realidad es su locura, por decirlo de alguna manera, usando no de forma peyorativa la palabra locura, ¿verdad? ¿Por qué lo traigo acá? Porque eso no es una clase de esquizofrenia, es que las personas con enfermedades y trastornos del sistema nervioso central desde el punto de vista psiquiátrico, ellos viven otra realidad muy diferente a la que nosotros podemos ver. Y muchas veces se ha hecho un estigma sobre estas enfermedades en las cuales son payasadas, son viejas histéricas, son más pendejos. Podemos decir una serie de cosas y no se han visto como enfermedades que impactan la salud de las personas, y realmente lo hacen, y vamos a ver al respecto. Nada más vean qué numeritos más lindos, vean. 300 millones de personas alrededor del mundo padecen depresión. Y sigue subiendo, y eso es de los estadísticas que digamos de que se pueden ver o se pueden abstraer de las bases de datos. Eso es mucho más grande. Entre el 8 y 15% de las personas las sufren a lo largo de su vida. Entonces nadie está exento de padecer este tipo de padecimientos, para que aquella o aquel que se crea vacunado al respecto. 4% de la población mundial vive con depresión. Los más propensos son las mujeres, los jóvenes y los ancianos. ¿Bien? Y si ustedes lo ven, esas son las estadísticas también en ansiedad. Esta es la relación: 5.1% del total de las mujeres a nivel mundial y 3.6% de los hombres. Esto todavía no se ha llegado a un consenso. ¿Por qué sucede? Parece que es un poco asociado a ciertos asuntos hormonales. Las mujeres tienden a padecer más de problemas de tiroides que los hombres, también asociados a las cargas que pueden tener las mujeres, ¿verdad? Dentro de su esquema cultural, ¿verdad? Como mamás, como multitask, como dicen ustedes, las mujeres, ¿verdad? Que pueden generar estos cuadros depresivos e inclusive de ansiedad. Pero no hay nada claro. Estas estadísticas son horribles, ¿verdad? Porque son cosas que tal vez nosotros no nos imaginamos. Pero si alguno aquí es papá, bueno, o mamá, pasa que tendrían chicos muy jóvenes, pero cuando uno entra a ver chiquitos de 10 años que están, digamos, terminando la primaria, empezando la secundaria, del 13 para arriba, la cantidad de ansiedad y depresión que hay en estos momentos es enorme. Usted va a un servicio de emergencia del hospital psiquiátrico y lo encuentra lleno de carajillos que se cortan. De hecho, en la rotación de nosotros, en la escuela, cuando hicimos como diagnóstico para conocer el contexto, la orientadora nos contaba que la problemática más que está afectando a la escuela es intentos, digamos, ideación suicida, intentos, digamos. Y uno podría decir, en escuela, pero como la clase es, digamos, 2 horas ver un tema tan largo, pues cuando veamos ahora la parte de tratamiento para niño y adolescente, lástima, justamente nada más les voy a poner el tratamiento. Usualmente cuando doy la clase de antidepresivos vemos las causas, pero son múltiples. ¿Cuáles creen ustedes? Dime, 3 causas principales, creen ustedes. Niños y adolescentes, esas estadísticas. Violencia intrafamiliar. Bullying. Estereotipos, mucho. Bullying. Mucho. Redes sociales, bullying a través de eso, estándares de belleza, estándares, ¿verdad? Desintegración familiar, es muy común, ¿verdad? O sea, hay una cantidad enorme de razones por las cuales esto va subiendo y ¿cómo se llama? Es doloroso verlo, muy, muy doloroso. Ahora, yo tengo una hija de 20 años y otra de 16 años, ¿ok? Con la de 20, realmente estos temas, digamos, nunca tuve que conversar con ella, perdón. Muy frío. Sí, No, la pucha. Porque te más bien lo voy a subir un poquito para como a 22, porque si no, sí, es que ha llovido, entonces nos ponemos también como muy calientes, ¿verdad? Y digamos, con una diferencia de 4 años, cuando me llega a preguntar, papá, ¿qué es suicidio? La que tiene 16 en su momento tenía como 12. Y créame, uno como papá no se prepara para que le pregunten sobre sexo, le pregunten sobre anticonceptivos, le pregunten sobre un montón de cosas. Pero cuando le dicen a uno que le hable de suicidio y de que se cortan, creo que casi que estaba uno igual que ellos, ¿verdad? Desde el punto de vista de entender las causas y cómo transmitir esa información a un adolescente, ¿verdad? Y tras de eso los adolescentes, pues, usted les dice que vayan a limpiar el cuarto y no lo hacen, pero si una influencer le dice que ahí se cortan, ¿verdad? Es una cosa sorprendente la influencia que tienen las redes sociales sobre ellos, ¿ok?
Más de la mitad de esos pacientes no reciben ningún tratamiento, eso es lo peor. Seguimos, vamos a ver ansiedad. La ansiedad podemos verla como un síntoma de la depresión o, como decía, como ansiedad como una enfermedad única, digamos también desde el punto de vista como solo ella, ¿okay? Pero al fin y al cabo las estadísticas son también enormes, 260 millones de personas con trastorno de ansiedad. Costa Rica, 26.5% de las consultas de psiquiatría son por depresión o ansiedad. 1 billón de pérdidas de productividad anual. Los cuadros ansiosos y depresivos generales impactan la economía de los países. Son personas que a veces no pueden trabajar. Y ni hablemos de la parte familiar y el impacto familiar que eso genera. Vea la prevalencia, 2 a 8% de la población general. 2 veces más prevalente en mujeres que en hombres. Lo siguen ganando. Y en el anciano los trastornos llegan de 5 a 10%. Por eso es muy común, si usted ve a esos abuelos muy ansiosos, es muy común que esa también suceda. Y usted los ve un poco más deprimidos, un poquillo más tristones. Entonces después de los 65 años, por ahí, inclusive antes puede empezar a ver usted al adulto mayor un poco deprimido. ¿Okay? Vamos a ver ahora características propiamente de la depresión. Entonces yo lo que quería es que ustedes vean el impacto y la importancia de esto, porque no es algo que van a ver tal vez, no. Mi compañero ya lo ve donde trabaja, me decías, o en las rotaciones, ¿verdad? Lo van a ver. O sea, esto lo ven o lo ven. ¿Por qué? Porque la prevalencia es enorme. ¿Okay? Me traje unos videitos, vamos a verlos. Para que no se aburran tanto escucharme a mí. Vamos a ver si escucha bien. Se calcula que el 5% de los adultos en todo el mundo experimentan depresión. Sin embargo, dado que es una enfermedad mental, es un poco más difícil de entender que, digamos, tener un resfriado. La clave es separar la depresión de los sentimientos ocasionales de tristeza o estrés. Casi todos se sienten tristes de vez en cuando, como al perder un empleo, tener una discusión o incluso al vivir una racha de mal clima. No obstante, estos sentimientos van y vienen, responden a cambios continuos, mientras que la depresión tiende a sentirse pesada y constante. En ocasiones, puede ser difícil identificar la depresión en alguien, porque es un trastorno definido por pensamientos, conductas y sentimientos. Pero hay algunos síntomas de depresión comunes, como periodos prolongados de no tener motivación o interés en hacer cosas, cambios en el apetito, sensación de inutilidad o culpa, dormir demasiado o muy poco, poca energía o dificultad para concentrarse, evitar interacciones sociales o recurrir a pensamientos de autolesiones o la muerte. Quienes han experimentado la depresión podrán haber escuchado comentarios como: supéralo, ya ponte de buen humor, haz algo al respecto. Sin embargo, es importante recordar que la depresión es un trastorno con una base biológica, junto con implicaciones psicológicas y sociales. No se trata simplemente de una debilidad que alguien pueda superar o la pereza que puede sacudirse. Es muy raro que la depresión mejore sin tratamiento, incluso puede empeorar. Por fortuna, hay muchas maneras de tratar la depresión, como la terapia, los medicamentos, cambios en el estilo de vida, unirse a un grupo de apoyo o, en ocasiones, simplemente compartirlo con un amigo o familiar de confianza. Aunque no hay un remedio rápido para la depresión, el esfuerzo vale la pena por completo y saldrá de ella quizás incluso más fuerte. Para más información acerca de la depresión y las opciones de tratamiento, visite www. Ok, entonces ahí vemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué palabras podemos ahí detectar? Mental, emociones, comportamiento. Cuando nosotros queremos ver si alguien es diabético, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué prueba le hacemos? Una glicemia, ¿verdad? O una hemoglobina glicosilada, muy fácil. Valor da entre tanto y tanto, fuera de tanto. Listo, ¿verdad? Hipertensión arterial, tomamos presión, hacemos un ciclo de presiones, vemos cómo están esas presiones y listo. El asunto de las depresiones y muchas enfermedades mentales es que todavía no hay exámenes clínicos totalmente concluyentes. ¿Verdad? Esto es un examen netamente clínico, o sea, el especialista es el que va a revisar y de acuerdo a síntomas declara o no declara que la persona tiene una depresión o no tiene, el grado de depresión que tiene. Entonces, es subjetivo, ligeramente. A través de los años, pues se ha buscado, ¿verdad?, una cantidad, unificar todos los criterios para llegar a acuerdos. Entonces, estos son algunos, ¿verdad?, según el DSM-4, ahora estamos con el DSM-5, pero son los mismos, ¿okay?
Entonces, ya lo decía el video, ¿lo escucharon bien? Sí, se escuchó. Sí. Afecto depresivo la mayor parte del tiempo, anedonia o disminución de placer, insomnio o hipersomnia, depende del tipo de depresiones. Hay algunas que las personas duermen mucho, otras más bien no duermen. Aumento o disminución de peso, está el que come mucho o el que no quiere comer. Fatiga o pérdida de energía, lógicamente también, aparte del cuadro deprimido, asociado a que no come, ¿no? Entonces también, pues, agitación o lentecimiento psicomotor, digamos que está muy asociado también a la fatiga. Sentimientos de inutilidad, culpa, palabras como no sirvo para nada, ¿qué hago yo en este mundo? ¿Verdad? Pero mejor no estuviera, ¿qué he hecho yo de esta vida? ¿Verdad? Podemos seguir rato, ¿verdad? Con palabras que en el fondo lo que quiere decir la persona es que hay culpa o inutilidad, dificultad para pensar o concentrarse. De aquí, digamos, una persona deprimida cuesta que esté en una clase concentrado, hacer un examen, en el trabajo, ¿verdad? Entonces su rendimiento tiende a disminuir, o ideación suicida o muerte. Entonces, un poco la combinación de ellos, no todos necesariamente, ¿verdad? Puede ser algunos de ellos que estén presentes, y la intensidad también va a variar, pero estos son los principales síntomas depresivos o que se utilizan para diagnosticar la depresión. ¿Okay? Ahora vamos con la ansiedad, vamos a ver si se escucha. No sé si esa película la viste usted. No, que más bien, bueno, este es un mismo. Espero que se oiga ya. Una prescripción médica para tomar medicinas que controlen mis ataques de ansiedad. Dios, ojalá tuviera otra cosa para aliviar mi tensión. Existen personas hermosas que quisieras que te vieran de forma diferente en un lugar diferente. No lo que eres y lo que te has convertido. Rico y es tan sexy. Calientas por mí. Pero más que nada, quisiera no ser tan cobarde, no desear cosas que quizás nunca haga. Por todos los santos, estás aquí como si fueran vacaciones y yo no tengo el reporte de facturación. ¿Por qué tengo que estar registrando, Wendy? Lo tengo, Janice. Papá, como si nunca hubiera escuchado eso. Ya lo tengo, Janice. ¿Sabe qué es lo mejor al final del día? Mañana todo vuelve a empezar. Ahí, bueno, tal vez no se escuchó tan bien, ¿verdad? Esas son frases que el actor dice ahí dentro de la mencionada. Ojalá tuviera otra cosa para aliviar mi tensión, ¿verdad? Quiero que me vean diferente, no en lo que eres, sino en lo que te has convertido. No quisiera ser tan cobarde por decir cosas que tal vez nunca cambien. ¿Por qué estoy aquí? Al final del día, mañana todo vuelve a empezar. ¿Verdad? Entonces usted puede encontrar aquí sentimientos de frustración, ¿verdad? De tensión. Un servidor que parece que le da un infarto, ¿verdad? Entonces, más de una vez los servicios de emergencia están llenos de gente que creen que está dando un infarto, lo que tienen son ataques de ansiedad. Y lo peor de todo con este asunto de la ansiedad es que todos los que estamos aquí hemos padecido ansiedad, porque la ansiedad es un mecanismo de defensa. Entonces ahora vamos a hablar sobre ansiedad patológica y fisiológica en un rato, pero es necesario, o sea, no podemos vivir sin la ansiedad. La ansiedad es una respuesta al medio, es una ansiedad a lo que nos acontece a todos, ¿verdad? Por eso, como nos sentimos ansiosos, antes de un examen estamos ansiosos, ¿verdad? Antes de una actividad que queremos ir a un concierto, ¿verdad? Viene, no sé, Adele, todo el mundo quiere ver a Adele, qué emoción, ¿no? O el cantante favorito, qué emoción, te vamos a sentir un cuadro ansioso. O si entrar aquí, yo no quisiera, toquemos madera, un loco con un cuchillo, inmediatamente como nos ponemos en estado de alerta. Y se libera un montón de mediadores que van a empezar a poner en estado de alerta para salir corriendo. ¿Verdad? Entonces es un mecanismo normal. El asunto es cuando este mecanismo es desproporcionado y ya genera una patología. Y ya tenemos que tratarlo.
Esa es la definición que da la OMS de ansiedad. Vivencia, un sentimiento de amenaza. Usualmente la ansiedad se alimenta de situaciones que son ficticias, reales o reales, pero que se ven desproporcionados. ¿A qué voy con esto? ¿Verdad? ¿Por qué se ponen ustedes ansiosos antes del examen? Pero ya no han hecho el examen. Que no va a pasar y pensar en un futuro negativo. Ok, pero no ha pasado. ¿Verdad? Un ejemplo simple. ¿Verdad? No has hecho el examen, ¿sabes? Pues no está ansioso de ver, más si no ha estudiado, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa en personas que le tienen fobia? ¿Quién tiene fobia algo aquí? ¿Qué, ratones? ¿Hay como una fobia de ratones? Sí, ¿qué pasa si entra un ratón ahí? Ah, no, los ratones no. No, ok. Una cucaracha, ¿quién tiene fobia a las cucarachas? Pero sí, verdaderamente fobia, eso que usted la ve y solo ve en televisión, se siente mal. Los sapos, eso es común también. Entonces, digamos, si entra un sapo, está por allá y usted lo ve. Ok. Un peligro real o por lo menos desproporcionado en relación al estímulo. Vamos a poner el ejemplo tuyo del sapo. Ok. Un sapo puede pesar que unos 30 gramos, digo yo. ¿Ah? O sea, no hay una proporción, ¿verdad? El sapo no te va a ir a hacer nada. Pero usted lo ve y lo siente, ¿verdad? Como algo amenazante. Igual el que ve la cucaracha, el ratón, o sea, no hay una proporción con respecto a, o cuando si vamos a otros casos, aquella gente que ve una pelusa en un lado y empiezan, ¿verdad? O el que ve, digamos, sillas mal puestas o torcidas, cualquier grado de toque, ¿verdad? Que ustedes ven por ahí, genera cuadros ansiosos desproporcionados. Vimos a palpitaciones, el hombre, bueno, no sé si se escuchó, empezó a sudar, se le escuchaba el corazón que se le iba a salir. Puede ser que el cuadro ansioso, ¿verdad? Soltemos y tengamos un accidente, fatiga, micciones frecuentes, dolores de cabeza, musculares, insomnio, presión precordial. Este es el que la gente considera que le está dando un infarto, o parestesis, ¿verdad? Siente que se les duermen las manos, más si empiezan a hiperventilar. Entonces usted dice, sí, me está dando algo, me va a dar un infarto realmente, porque se empieza usted a marear, se empieza a sentir mal. Y eso no es algo que uno puede decir es una payasada, no, realmente la persona está mal. Entonces hay que analizarlo desde eso y saber detectarlo también. ¿Para qué? Para ayudar a la persona a guiarla. ¿Quién vio esto? Sí. Considero viendo las dos películas, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué el director habló de esto, de esa película? ¿La hizo? Porque él tenía una hija pequeña y empezó a ver los cambios que tenía la hija, de ir al esto, al otro, aquí, para allá, y dijo, qué interesante, ¿verdad? Hacer una película de esto. Y él se asesoró con psiquiatras, psicólogos en general. Entonces ustedes ven todo lo que sale de esa película, tanto en la 1 como en la 2, eso coincide con la realidad de lo que hemos vivido todos nosotros. ¿Okay? Entonces digamos, cuando llega y ya deja de creer en el amigo invisible, todas esas cuestiones que son propias de la edad, y en esta segunda, que ya está adolescente, entra esto, ¿verdad? La ansiedad. ¿Okay? De hecho es muy vacilón, ¿verdad? El papel este de la ansiedad. ¿Recuerdan esa parte? Sí.
exactamente así funciona. La ansiedad, les decía, es una característica normal y de respuesta al medio, pero cuando toma el control, estamos pegados. Imaginemos el resto de las emociones ahí, igual que las otras, ¿verdad? Tratando de ver cómo controla, porque la ansiedad está ahí, bajo el mando de la situación, y es donde la gente hace cosas que a veces son inverosímiles, ¿verdad? En un cuadro ansioso. Entonces, esta es la parte que quería como a través de ciertas cosas les quede claro y veamos, ¿verdad? Los patrones que se repiten y cuál es el comportamiento operante en cada uno de estos casos. Como les decía, hay una diferencia entre la ansiedad fisiológica y la patológica, ¿verdad? Entonces, la fisiológica es un mecanismo de defensa a la amenaza de la vida diaria, y la patológica puede bloquear una respuesta adecuada a la vida diaria, ¿verdad? Imaginémonos un atleta olímpico que ha entrenado durante 4 años para llegar a las Olimpiadas, está en su mejor momento, va a ganarse la medalla de oro, clasifica para las finales, todo el mundo cree que va a ganar la competencia, madrugadas, horas de entrenamiento están ahí presentes, está la familia presente, y tiene que empezar, no sé, a correr, tiene que tirar un penal en la final del fútbol o lo que sea, ¿verdad? Y empiezan todos estos mecanismos patológicos, es donde se ve a la gente que se queda y hace cosas que, pero ¿cómo es posible? Si es el mejor del mundo, o es la mejor del mundo, simple y sencillamente porque no es fácil controlar eso, ¿verdad? Es así de simple, ¿verdad? Es reactivada la fisiológica por una circunstancia ambiental, y en el caso de la patológica es proporcional al desencadenante, lo que les decía, ¿verdad? Esta es más una reacción al medio. Si nosotros llegamos, y igual sigo tocando madera, si viene un menión en este momento, automáticamente generamos ansiedad sin que lo queramos hacer, ¿verdad? En cambio, el ejemplo de Sapo, la compañera, cosas por el estilo, es completamente diferente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo llego y me empiezo a acercar a una compañera de ustedes, aunque no está haciendo nada malo la muchacha en medio examen, y está el profesor aquí a la pura par, pero este viejo, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Ok. Empieza, no podemos evitarlo, ¿entienden?